El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 30 de octubre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana donde pues, el panameño se prepara para lo que va a ser estas fiestas patrias y donde pues, el escándalo del IFARU ha sido pues, la noticia sin lugar a dudas de la semana. Una semana también que termina con la Asamblea aprobando este nuevo presupuesto de más de 27 mil millones de dólares para la vigencia a partir del 1 de enero de 2023. Una semana también donde hay nuevas magistradas designadas y un nuevo magistrado en el Tribunal Electoral, en una especie de juego de rebote entre Ejecutivo y Legislativo. Bueno, eso servirá y obviamente con consecuencias en el órgano judicial. Eso realmente será la justicia que merecemos los panameños. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Una semana también donde el Tribunal Electoral sigue siendo noticia con esta suspensión del app para la recolección de firmas de los precandidatos por la libre postulación. El escándalo de el IFARU, que también va más allá, va también de denuncia de supuestas amenazas de lo que dirigen esta institución. ¿En qué quedará todo estos escándalos con más de 4 denuncias presentadas por diferentes abogados del país? ¿Cómo se van a dar esos correctivos? Y como lo mencionaste, ya todo listo para iniciar las fiestas patrias y también una visita muy importante que va a tener esta semana el país es de miembros del gobierno de los Estados Unidos. No, y no solamente miembros de los Estados Unidos, sino una de las figuras más importantes del Politburó chino. Estará el martes en nuestro país, en el Parlatino. Bueno, el pasado lunes, y después de lo ocurrido en La Pintada, con ese primer ejercicio político, pues la señora Valavisa Martínez sale con que mañana, 31, habrá audiencia del caso New Business. El abogado de este caso, Luis Eduardo Camacho González, está con nosotros. Luis Eduardo, pues eso cogió de sorpresa a todo el mundo. Bueno, y no solo de sorpresa, yo creo que la manera en que se da esta decisión demuestra que hay temas políticos que están interfiriendo en el sistema de administración de justicia. Mira, Fernando, yo tengo ya al día de hoy, uno no lleva esa cuenta, pero creo que son más de 12 años de ejercicio de la profesión, y yo nunca había visto que se fijara una audiencia de la forma en que se realizó. Y lo primero que debo señalarte, Fernando, es que primero hay que tener en consideración que los tribunales trabajan con un calendario. Claro. Y que ese calendario se va desarrollando de conformidad a cómo va avanzando el tribunal. Pero en el caso de Ricardo Martinelli ya hay una particularidad. Parece que hay un calendario para todos los demás y hay un calendario para Ricardo Martinelli especial. Y esto te lo digo, Fernando, porque yo nunca en mi práctica profesional y en los años que llevo del ejercicio como abogado, me he encontrado con una juez que se levanta un día y a los 5 días tiene una audiencia programada. O sea, eso no existe. O sea, bueno, no 5 días, 4. Porque Sí. si fue de lunes a lunes, hay 2 días de fin de semana, no da. O sea, y eso es otro tema. El otro tema es que la manera en que la juez programó este acto de audiencia viola la ley. Y yo debo de ser muy responsable con relación a eso. Nosotros hemos interpuesto acciones de nulidad en contra de esta decisión, porque cuando tú te vas al artículo 2199 del Código Judicial, este artículo dice que la audiencia preliminar se debe fijar con un término no menor de 5 días, no menor de 5 días.
en la práctica, Fernando, ninguna audiencia se fija en 6 días. Eso no existe porque existen calendarios. Pero en este caso, si tú te pones a analizar la situación, primero que la audiencia se fija y se notifica de forma ilegal, porque para mí hay una notificación ilegal, se notifica el día lunes a las 5:34 p.m., 5:07 y 5:34 p.m. Eso es lo primero. Es decir, se notifica lunes en una hora inhábil, porque si tú vas a la Corte Suprema de Justicia, Fernando, a las 5 de la tarde no puedes entrar. Esa es la realidad. Entonces, aquí la notificación que se hace de forma indebida se hace en un horario no laborable. 2. La notificación se hace por correo electrónico, cuando la ley establece que debe ser de forma personal. Y en caso de que no te puedan notificar personal, dice la ley, por un correo certificado. Pero no es un correo electrónico, es un correo que envían a través de los correos nacionales a la dirección que tú suministraste. Entonces, estamos viendo que en esa notificación del día lunes hay 2 irregularidades. La primera, que no se notificó como lo dice la ley. La segunda, que no se cumple con el término que establece la ley. Y esto es sencillo, Fernando. Si ella hace una notificación, aunque sea de forma indebida, porque para mí es indebida, el lunes a las 5:34 de la tarde, en hora no laborable, hay que tomar en consideración cuándo corren los 5 días. Martes, miércoles, jueves, viernes y el lunes. Es decir, ella podría realizar la audiencia a partir del martes. Pero es tanta la persecución que a consideración nuestra existe, que ni siquiera se sentaron a analizar que cuando estaban fijando de forma incorrecta. Y yo creo, Fernando, que estas cosas hay que decirlas. Nosotros no nos podemos quedar callados porque se está violando la ley. Miren, Fernando, vuelvo y repito, jamás he visto una audiencia que se fije tan rápido. Pero ponte que lo hicieron porque la ley lo permite, pues no lo hicieron bien. Porque resulta ser que en la audiencia del día de mañana no se han cumplido los 5 días que establece la norma como mínimo. Y 2, no se pueden hacer notificaciones vía correo electrónico porque la ley no lo permite. En el sistema penal acusatorio, que es un proceso distinto al que se sigue este caso en particular, se pueden dar notificaciones vía correo electrónico. Pero en el sistema inquisitivo en el cual están juzgando a Ricardo Martinelli, no. Nosotros hemos presentado una incidencia y nosotros creemos que lo sano en este caso es que la juez corrija. Porque hay que entender que estas resoluciones, si bien es cierto, ella las firma, pues las hace el personal. Y aquí el personal que hizo esta resolución cometió un error. Y digamos que, pues, en el apuro no se dieron cuenta de que habían cometido una pretermisión a la ley y lo correcto, Fernando, es que se corrija. Entonces, de salida, ese acto del día de mañana está viciado y nosotros así lo hemos notificado. No solo lo hemos notificado, hemos interpuesto una acción de nulidad que va tendiente a que se corrija esta actuación irregular que viola el debido proceso y los derechos humanos de Ricardo Martinelli. Bueno, porque es un caso que empieza pues con un pataleo de Jorge Iván Arrocha en el Pleno y que se judicializa también a la velocidad del rayo. Frank Weaver, en medio de ese amor y ese romance del pacto de gobernabilidad, corre a judicializar eso y ahí es la base de este caso. Sí. ¿Y cuántas cosas nos han dicho peores y más criminales dentro del Pleno y no ha pasado nada? Recuerda que en el periodo anterior, donde había un régimen de terror judicial, periodístico y de todo tipo, durante la administración del expresidente, gracias a Dios, expresidente Juan Carlos Varela, una de las particularidades que hubo es que, primero que quienes lo conocemos sabemos que a Varela no le gusta que le critiquen. Claro. Y es una persona muy arrogante, diría yo. El Panamá América y Crítica, que son diarios del grupo de Pasa, eran medios donde se criticaba de forma objetiva lo que estaba sucediendo en el país. Sí. Nosotros, Fernando, estábamos en medio de un contubernio que existía entre
en ese momento entre el órgano ejecutivo y los medios de comunicación. Sí. Porque aquí habían medios de comunicación que se prestaron. No, Fernando di los Correa, nombres, la prensa, no el diario solo- La Prensa. No solo la No, no. prensa, aquí estaba TVN, que se prestaron para aperturar Medcom. investigaciones, Medcom, aquí publicaban algo Y eso era y con eso, palabra de Dios, sí. con eso se abrían investigaciones bajo lo que se conoce como la noticia criminis. Hasta un tweet, Entonces, es decir, un sí, chat, sí, sí. Entonces, todo. tú tenías a estos dos medios en particular y Next TV que daban la otra cara de la moneda. Lo que el gobierno no quería que se publicara. Y en ese momento es evidente que se trazó una línea para sacar de la jugada a estos medios de comunicación que publicaban lo que el gobierno no quería, y se arma este plan donde en efecto Jorge Iván Arrocha, a través del Pleno, Sí. da unas expresiones que fueron llevadas después a dar inicio a este proceso en particular. Y la verdad es que nosotros, al igual que muchos procesos que se han llevado durante todos estos años, son procesos que están repletos de condimentos políticos, y en este caso en particular es una operación comercial Sí. entre varios empresarios que se está judicializando y que el Ministerio Público no ha tenido el valor, porque hay que reconocerlo. Yo debo decir con el mayor de los respetos que el Ministerio Público y las nuevas autoridades son conscientes de lo que sucedió aquí, cómo se llevaban investigaciones amañadas, pero no ha habido el valor, Fernando, de hacer un alto, reconocer los errores y pedir disculpas, porque aquí hay que pedirle disculpas a muchos panameños De todo el desastre. por hicieron. lo que sucedió, Fernando, porque utilizaron el sistema de administración de justicia para perseguir a personas. Y en este caso en particular, la irregularidad más grande es que realmente Ricardo Martinelli no puede ser juzgado por este caso. Y no puede ser juzgado, Fernando, porque Ricardo Martinelli, cuando fue extraditado a Panamá en el año 2018, llegó amparado en la regla de especialidad. Pero ¿qué sucedió? Tanto Kenia Porcel como Juan Carlos Varela se corrían a robo, que Ricardo Martinelli sería condenado en ese caso de los mal llamados pinchazos, porque aquí jamás se demostró, Fernando, que hubo pinchazo. Aquí lo que se demostró es que la documentación que se insertó fue manipulada por el entonces secretario Del del Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad, que no ha recibido una sola investigación Nada. por eso. Entonces, ellos se juraban a robo que Ricardo Martinelli sería condenado. ¿Por qué? Porque a la defensa no se le había permitido acceder a los elementos de prueba. Cuando la defensa accede a los elementos de prueba, oye, ya íbamos a un juicio y era obvio Sí. que nosotros teníamos que defendernos, la defensa se da cuenta de estas situaciones, no se puede condenar a Ricardo Martinelli porque no había ni siquiera manera de probar que se había cometido un delito. El testigo protegido, mal testigo protegido, porque en realidad era un testigo premiado, una persona que ganó mucho dinero por lo que se prestó, y resulta ser, Fernando, que en ese momento entra el momento de desesperación, y Kenia Isolda Porcel, porque fue ella, promueve en ese momento con el gobierno que todavía estaba, Claro. promueve unas notas que a la final no tienen valor. Sí. ¿Por qué, Fernando? Porque el principio de especialidad es una regla de tratado, está por encima de cualquier cosa, y la realidad es que es una garantía que opera no solo para Ricardo Martinelli, para cualquier persona extraditada, Fernando, porque tú no puedes llegar a un país para hacer frente a un proceso y en medio de eso, Fernando, suceda lo que ha acontecido en Panamá, donde abren expedientes, ya no pudimos lograr condenarlo por este expediente, bueno, ahora abramos otro. Entonces, eso es un tema grave y que está siendo debatido en estos momentos a nivel del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde nosotros hemos advertido y hemos puesto en conocimiento de las irregularidades que existen en esta investigación, pero también de las violaciones graves a los derechos humanos que se están dando, y eso como consecuencia, Fernando, de la intromisión de la política en el órgano Toda la justicia. ejecutivo. Y Sí. tú decías algo que casi nadie ha querido hablar, pero que es una realidad. Tú ves prácticamente cómo ha habido... Mira, yo nunca, en mi práctica, nunca había visto que se nombraran magistrados en octubre, cuando el periodo se vence en diciembre. En noviembre.
Ellos están hasta diciembre. No, hasta el 25 de noviembre, Entonces, el magistrado Araúz. Entonces, tú ves que se empieza a esto, pero no solo eso, se nombra al magistrado del Tribunal Electoral y al día siguiente El sale magistrado del Tracorte. el magistrado de la Corte. Entonces, los panameños no somos tontos. Aquí hubo un intercambio de fichas, y que a la final lo que contribuye es a debilitar más el débil sistema democrático que tenemos en este país. Y yo, como abogado, a pesar de que llega un momento donde tú analizas y ves lo que está sucediendo en tu país, uno siempre nunca debe perder la esperanza de que la justicia impere. Y en este caso en particular, no solo es que Ricardo Martinelli no pueda ser investigado, Sí. es que al final lo único que hay en este caso es una actividad comercial de un grupo de personas que invirtieron para la compra de un medio. Y en este caso en particular, Ricardo Martinelli tiene documentado cada centavo que invirtió Sí. como una de las personas que invirtió para la adquisición de este medio. Pero adicional a eso, Fernando, en este caso en particular hay muchas contradicciones, porque en la propia investigación existen contradicciones en cuanto a... Porque se habló incluso que metieron al hermano de Zuleika Moore, es decir, ya es algo sospechoso que el hermano de una fiscal esté involucrado en un caso donde su hermana tuvo algo que ver, y hubo hasta una especie de chantaje. No solo eso, Fernando, su participación, según la información, es encaminada a lograr acuerdos. Entonces, ¿y acuerdos para qué? Mira, llega un momento, Fernando, donde las personas, frente al escarnio, Sí. frente a las presiones, porque cuando se dan procesos como este, tiene sus consecuencias, bancarias, familiares, y llega un momento donde las personas ya no les importa si se da o no con la verdad, lo único que quieren es solucionar sus problemas. O que no evitar, Y o evitarlo. en medio de solucionar, Fernando, solucionar, y en medio de esto, las personas toman decisiones malas con tal de lograr un objetivo que es salir de la investigación. Y el Ministerio Público, aprovechándose de eso, llega a acuerdos que a la final es lo que la persona puede acordar ni siquiera está soportado o documentado. O sea, no hay pruebas de eso. Wow. Una muy clara de esa era que en esta investigación se decía que Ricardo Martinelli era el poseedor del 60% de las acciones del grupo EPASA. Y eso no es cierto. Pero el Ministerio Público no ha hecho una sola diligencia tendiente a demostrar que eso sea cierto. Se han conformado, Fernando Correa, solamente con el decir de una persona que con el transcurso del tiempo él mismo se fue contradiciendo. Entonces, todas estas situaciones, lo que sin lugar a duda llevan es a demostrar, a acreditar que esta es una de las tantas investigaciones donde ha habido manipulación, donde no existe realmente interés de que la justicia o la verdad surja a la luz pública, sino de que son procesos que se siguen para perseguir políticamente a una persona y en este caso tratar de inhabilitar de que pueda ocupar un cargo público. En este caso yo creo que es evidente, Fernando, lo dicen todas las encuestas, no solo las que están relacionadas al señor Ricardo Martinelli, lo dicen las encuestas de sus más férreos opositores, de que en este caso pues él tiene una intención de voto muy alta, Sí. y aquí los intereses económicos y los adversarios políticos se están uniendo para utilizar este tipo de procesos y tratar de inhabilitarlo. Yo creo que eso es grave, porque ya nosotros lo vivimos, Fernando. O sea, es que esto ya pasó. Aquí hay que recordar que en las elecciones pasadas, Ricardo Martinelli fue sacado de la contienda política o excluido de la contienda política 5 días antes de las elecciones. Sí. O sea, 5 días antes de las elecciones. Ricardo Martinelli había hecho una campaña política, había hecho inversión en publicidad, papeleo, etcétera, estando desde la cárcel, porque debemos recordar que Ricardo Martinelli estaba en la cárcel. Sí. Pero
había una realidad. En ese momento, Ricardo Martinelli era el virtual alcalde del Distrito Capital. Y 5 días antes de las elecciones, lo sacan y lo excluyen del candidato a alcalde y candidato a diputado de la República. Entonces, ya ese ejemplo que se tuvo en esas elecciones es a lo que estas personas o los adversarios y los que tienen intereses económicos o políticos en contra de Ricardo Martinelli están mirando. Pero esto que sucedió, y Fernando, y lo que ellos están tratando de hacer es un precedente nefasto. Sí. Porque cuando tú abres la puerta para situaciones como esta, Fernando, sí, cualquier cosa puede pasar. Después, cuando tú tratas de cerrarla, no vas a poder. Y ya nosotros tuvimos momentos donde vivimos situaciones graves durante la dictadura. Yo creo que habiendo nosotros pasado por situaciones como estas, es irresponsable que haya personas que se estén prestando para abrir esta puerta. Fernando, cuando tú abres la puerta para esto, después cerrarla es difícil. Hoy en día es Ricardo Martinelli Berrocal. El día de mañana puede ser tú, puedo ser yo y cualquiera de los que nos está viendo. Así es. Porque se utilizan las instituciones del Estado que están llamadas a garantizar los derechos de la persona para perseguir políticamente a personas y utilizarla con fines distintos a la justicia y en este caso pues intereses personales donde es evidente, Fernando, que hay cuestiones por detrás que es difícil de probar, pero que todos sabemos que ocurren. Así es. Vamos a información comercial. Cuando regresemos hablaremos del tema educativo y lo ocurrido en el IFARU desde la perspectiva de los padres de familia. Hoy es domingo 30 de octubre. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 30 de octubre y uno de los temas de la semana. Bueno, el tema de la semana sin lugar a dudas fue lo del IFARU y pues estos auxilios económicos. Y bueno, ¿cómo se dan estas becas? ¿Y quiénes son realmente los que merecen esta ayuda para seguir en su carrera universitaria y secundaria? José Luis Ríos, está con nosotros Juan José Ramos, miembro de los padres de familia, que yo creo que tienen mucho que decir sobre esta crisis. Juan José, bienvenido. Muy buenas, gracias Fernando, gracias José Luis por permitirme estar aquí en su casa, Next TV, que ha llenado un espacio en todos los hogares panameños con muy buena información. Sí, nosotros los padres de familia estamos muy preocupados e interesados en que se explique correctamente cómo, cuándo y por qué criterios utilizaron para poder asignar estas becas, y en redes sociales, en algunos medios de comunicación, se habla que figuras de alto perfil del gobierno actual. La ley y este programa tiene un espíritu. Uno de los espíritus es precisamente a ayudar a esos estudiantes de excelencia académica con bajos recursos para que puedan ellos entonces seguir formándose y darle ese aporte al país, ese aporte a Panamá, que muchas veces salen grandes estrellas de estos campos que tienen mucho que aportar, Fernando y José Luis. Así es. Yo creo que ¿sabes? Y es una crisis que ha puesto el dedo en la llaga porque todos los días aquí hemos presentado casos de estudiantes que fueron primer puesto o segundo puesto, que no recibieron, sino que se las dieron al tercero o al cuarto, que estaban dándose esas becas por política, pero al final, y es lo que todo el mundo pronostica, y lo dicho por el propio Meneses, el propio director del IFARU, pues tal vez tenga algo de inmoralidad, pero no fue ilegal. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Hay temas interesantes. Cada padre de familia, cada servidor público de alto perfil sirve de modelo para esa formación de nuestra niñez, de nuestra juventud. Una cosa es la legalidad, Fernando, José Luis, y otra la ética, la moral, los valores
¿qué estudiantes nosotros estamos formando? ¿Qué mensaje le estamos mandando a nuestra niñez? Hay todos los días grandes señalamientos de corrupción. Esto está debilitando la institucionalidad democrática, la institucionalidad social. Ya aquí no se cree en nadie en el país. Y como dije al inicio, toda ley, todo programa tiene un espíritu. Puede ser legal lo que ellos hicieron y la pregunta es, ¿lo necesitaban? ¿No tienen otras formas de financiar sus estudios? Y entonces le estamos diciendo a esa juventud, que es la que va a gobernar los destinos de Panamá en los próximos años, que el crimen sí paga. Que si tú eres juega vivo, eres el más y el más dichoso de este mundo. Entonces estamos llevando a nuestra sociedad, estamos llevando a nuestro país al despeñadero. Nosotros no le vamos a poder exigir a nuestros futuros gobernantes, a nuestros futuros profesionales que las cosas la hagan correctamente, si yo le di el ejemplo que las cosas se hagan mal, que el crimen sí paga. Entonces aquí necesitamos que enrumbar el camino, Fernando. Don José José Luis. Usted ha dado un punto importante y Fernando también, que quizás en otros medios se están discutiendo si era legal o no, si se cumplieron con los requisitos o no, y quizás se cumplieron con los requisitos. No podemos poner en duda que estos muchachos que han sido beneficiados con este auxilio económico puedan tener un buen índice académico, puedan ser sobresalientes. Eso creo que no es la discusión. La discusión está aquí, que sigue ese tráfico de influencia, porque el director de la institución dice primero que a su despacho no llegan cartas de recomendaciones, pero después dice que las rompe. Entonces, o llegan o las rompe, o ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, otra cosa, ¿quién es el que dice la verdad o quién es el que miente en esto? Porque esto se viene dando, no es de ahora, ahora se da a conocer por las redes sociales que existen hoy día, pero esto es un problema que ha habido siempre. Si no recordemos la administración pasada, la cantidad de becas que se repartieron en el distrito de Arraiján, y creo, y lo he mencionado durante toda la semana, que lamentablemente el IFARU está preparando a futuros diputados en diferentes comunidades, porque estamos viendo y que es el circuito de Arraiján el que se ve involucrado en esto, porque el señor Meneses aspira a una diputación en el circuito a repetir 13-1. lo mismo que hizo Que la hizo señora la- Yesenia Rodríguez, Exacto. que hay que decirlo mal y pronto. Es decir, esta señora O sea, hizo, se está haciendo lo mismo. o en Arraiján hay una cantidad desproporcionada de superdotados, que no sabemos, para que tengan tantas becas, o esta señora hizo política por medio de becas. Eso es un delito electoral de comprobarse. Claro. Yo no estoy vinculado a la alta sociedad. Como padre de familia, como presidente de padres de familia del IPT Luis Martín, en el corazón de San Miguelito, en el corazón de Samaria, donde nuestros chicos son de alto riesgo social, todos los días escucho historias, testimonios de madres y padres de familia que dicen: presenté mi solicitud, mira las notas perfectas de mi hijo, y con esfuerzo, tirando machete, tirando guira, tirando plancha, recogiendo basura, he logrado educar a mi hijo. Pero le han cerrado la puerta en el IFARU, no le están dando esa oportunidad que se merecen, porque pueden ser la diferencia de resolver parte de los problemas sociales del país y sacar a ese chico de ese riesgo social que después va a ser una carga para el país. Y todo el proceso que hay que pasar. Correcto. Entonces, estas autoridades de gobierno, del Ministerio de Educación, del IFARU, lo que me gustaría ver es las estadísticas, Fernando, José Luis, que me digan: dimos tantas becas. Lo que ustedes dicen es mentira, porque aquí hay 80 becas de San Miguelito, 60 de Darién, tantas de Chiriquí, tantas de Veragua, y de la gente de mi partido, de mi gobierno, nada más son 5. Entonces, las estadísticas no mienten, señores del gobierno. Las estadísticas dicen la verdad. Muéstrenos a nosotros, los padres de familia y la opinión pública, las estadísticas, para demostrar entonces que los demás mienten y ustedes no. Pero si no lo hacen, significa que no están diciendo del todo Porque, la verdad, Fernando. es decir,
yo también veo esto y lo veo también bajo el prisma de lo que está pasando en la educación nacional. ¿Ya? Y todas las semanas hay un llamado a huelga, hay un llamado a paro. Ahora están con eso del 5.5% del PIB. Yo no sé si ustedes, los padres de familia, están también dentro de esa discusión que se está haciendo en la Ciudad del Saber, donde se habla de todo menos de educación. Se habla es como si estuvieran repartiéndose una concesión, más que pues, en algo que tiene que ver exactamente con lo más profundo y lo más sagrado que debe tener un país, que es su sistema educativo. Sí, mira, a pesar que la base legal del Ministerio de Educación y hay una serie de reglamentaciones donde señala que nosotros los padres de familia somos la base de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, a nosotros los padres de familia no se nos toma en cuenta para este tipo de discusiones. El Ministerio de Educación tiene una deuda de hace muchos años para actualizar y legitimizar la Confederación Nacional de Padres de Familia. Yo pertenezco a la comunidad educativa de la Regional de San Miguelito. Soy parte de la Federación de Padres de Familia de San Miguelito, pero este tipo de discusiones a nosotros no nos llaman. ¿Cómo tú pretendes regular una actividad donde uno de los actores principales no están en esa discusión? Nosotros tenemos mucho que aportar, Fernando, José Luis. Entonces nos tienen que escuchar. No puede ser que continuamos en este tema. Aquí se dan $40 por estudiantes en el FESE. Se le echa la culpa en algunos casos a los directores de escuela, pero lo que sucede también es que hay una serie de actividad política interna de los distintos gremios de maestros y profesores y en algunos casos tienen a los directores secuestrados. Y los trámites burocráticos, que ese es otro tema que se tendría que discutir en otro programa, no permiten que las cosas se hagan de forma correcta. Entonces aquí hay muchas cosas que conversar y necesitaríamos, como siempre he dicho, más que hacer planes de trabajos educativos de gobierno. Nosotros tenemos que sentarnos todos los actores de la sociedad panameña, clase política, gremios, sindicatos, sociedad civil, padres de familia, y hacer un proyecto a 25, 50 años de Estado, porque lo que ellos hagan hoy, bueno o malo, el próximo gobierno lo va a tirar a la basura y esa es la experiencia que tenemos en Panamá, Fernando. Sí, pero el gran problema de todo esto es, después de 2 años de pandemia, después de todo lo que ha sido ese desastre que fueron las clases virtuales, porque yo creo que no hay lugar a dudas de que fue un desastre, y que y es una estadística por propio Ministerio de Educación, hoy día, 70.000 estudiantes reprobaron el año. Es decir, no ha terminado el año y hay 70.000 personas, de las cuales el 60% son de primaria. O sea que la cosa es mucho más profunda y va a demorar mucho más tiempo en repararse. Es decir, y por eso que yo digo, ¿qué tienen que decir ustedes, los padres de familia, de todo esto? Porque al final lo que los maestros dicen, no, es que los que hacían en la casa, pues los padres de familia le hacían las tareas, los trataban como si que tuvieran buenas notas. Y otra cosa que hubo este año y que tiene que ver con el IFALU fue un número desproporcionado de personas recibiendo la beca de excelencia, porque tenían buenas notas, porque a la distancia entre el poco interés del maestro y un par de horas que le dedicase el padre, pues obviamente todo el mundo sacaba de 4,5 para arriba. Y ahora en la realidad estamos viendo de que todo eso fue una ilusión y todo ese ha sido pues un desastre. Al final eso es un fraude también. Correcto, y estamos utilizando utilizando mal los recursos del Estado. Por eso es que hablo que el plan educativo tiene que ser un programa de Estado, porque es grave lo que acabas de señalar. Nuestro semillero, que es el preescolar y la escuela primaria, ya está contaminado, tiene deficiencias. Cuando ese estudiante llegue y suba de nivel, ese educador no va a poder aplicar los conocimientos que él quiere aplicar en ese chico. Entonces al final vamos a tener un producto de baja calidad.
Y al tener un producto educativo de mala calidad, vamos a tener profesionales mediocres y nuestro país no se va a seguir desarrollando. Yo escuché el día de ayer en una reunión que estaba en Meduca a un funcionario de alto perfil. Yo tengo tantos años de estar en este puesto y en mi mente yo decía, wow, 15, 20, 30 años no significa que eso esté bien, es que siempre lo han hecho mal. Y parte del problema del sistema educativo, Fernando, son los mismos maestros y profesores que de cierta manera, a mi criterio, tienen secuestrado al Ministerio de Educación. Y bueno, 18 organizaciones educativas y pues esta semana y llegó a tercer debate el proyecto 920, que es una reforma a la Ley Orgánica Educativa, a la Ley Orgánica de Educación, pero que es una ley que básicamente lo único que hace es no tocar el fondo, sino seguirle dando vueltas a la forma. Es que ese es el problema. Nosotros tenemos que atacar el fondo y para ello se necesita un diálogo sincero, involucrando a todos los actores. Yo soy presidente del IPT Luis Martín, como lo dije hace poco. Allí ese colegio en estos momentos va a resolver uno de los problemas que tiene Panamá. En materia técnica era el Artes y Oficio quien llenaba ese vacío acá en Panamá. Hoy Panamá está carente de buenos técnicos en las distintas empresas y nosotros tenemos múltiples problemas, entre ellos en el IPT Luis Martín, la cerca perimetral. Necesitamos que el Ministerio de Educación nos resuelva ese tema porque está en peligro la seguridad de nuestros estudiantes y hay amenazas internas y externas. A la larga, es decir, es como si el INA pidiera, bueno, es que nos tienen que mandar la comida a nosotros a la escuela. Es decir, al final, un IPT tiene gente que está estudiando una carrera técnica que puede hacer ellos mismos su cerca. Pero lo que sucede, Fernando, es que el servidor público solamente puede hacer lo que la ley le permite. Porque es irónico, y voy al tema del Instituto Bolívar, que los muchachos salen a la calle por todo lo que han tenido que hacer, mientras el director, un jubilado que tiene 11 meses de vacaciones, y que estaba de vacaciones en el momento que esos muchachos se tiran a la calle, se va y estaba exigiendo, y los muchachos exigiendo las mejoras a la escuela, a la luz, al agua, etcétera, con $52,000 en el FESE. Sí, que algo no está funcionando o estamos creando parásitos que estén acostumbrados a que venga papá Estado y no quieren hablar ni con siquiera el director regional, quieren hablar con el ministro, que venga el ministro a apagar fuegos pequeñitos y ahí se pierde, así se va perdiendo la educación. Totalmente de acuerdo, es que en el Ministerio de Educación hay una serie de servidores públicos que tienen entre 40, 30 y 25 años. Si tú como servidor público tienes esa cantidad de tiempo, técnicos entre comillas, y no resuelves el problema, entonces para mí tú eres el problema. Los educadores pelean, y lo dijiste en un programa hace como 3 meses, pelean jubilación especial. Si tú quieres una jubilación especial es porque necesitas descansar cuando cumples tu tiempo, pero no. Tanto en Cárdenas, en el Ministerio de Educación, como a lo largo y ancho de todo el país. 90% de los directores son jubilados. Son jubilados, educadores jubilados. ¿Para qué pediste ley especial? Cumpliste tu tiempo, permite el relevo generacional. Los tiempos cambiaron y sobre todo ahora después de pandemia, el concepto del mundo cambió. Totalmente. Necesitamos mente fresca, mentes innovadoras. Y que vengan con conocimiento de tecnología, porque yo noto también, José, que muchos educadores le temen a la tecnología y es por eso que no se permite el celular como una herramienta escolar cuando lo estamos viendo ya. No, que tú tuviste a los muchachos 2 años solamente dando clases por celulares y cuando entras a la escuela dice que no puedes usarlo. No puede usar. No sé, es irracional e ilógico. Y es la manera de mostrarle cómo se puede utilizar una herramienta de manera correcta. La tecnología llegó para quedarse. La virtualidad es una herramienta. Ayer vi en un medio de comunicación una noticia donde en Panamá, a nivel de la región,
un hospital público por primera vez hace una operación robótica. Entonces no hay vuelta atrás. Todos esos educadores Pero que dieron su cuota... ¿quién está como cadena de transmisión de lo que ustedes quieren como padres, lo que los maestros están ofreciendo y al final lo que los estudiantes están recibiendo? La institucionalidad de los padres de familia está debilitada, está vulnerada, porque dije al inicio que el Ministerio de Educación tiene una deuda con los padres de familia. Desde hace 5 años nosotros estamos tratando de unificar el decreto 245 y el decreto número 3 que regula las asociaciones de padres de familia de colegios secundarios y primarios. Eso no se ha podido lograr. Este gobierno ya está terminando y yo no hablo de unificación de decretos. Yo hablo de crear una ley para robustecer, para blindar al padre de familia frente a el chantaje, entre comillas, que algunas asociaciones de profesores y maestros le hacen a todas las administraciones. Entonces aquí necesitamos que esas personas que ya cumplieron su cuota, que tienen 40, 30, 25 años de estar en Cárdenas, de estar en Meduca, directores de colegios jubilados, profesores jubilados, le den espacio a nuevas generaciones para buscar alternativas, Fernando. Claro. Si nosotros como padres de familia no tenemos una cabeza legítima, no nos vamos a poder organizar para defender los mejores intereses de nuestros estudiantes, porque para eso estamos. Las asociaciones, las federaciones, las confederaciones, vamos a defender esos intereses y para que nos escuchen en la política que va a aplicar el Estado a través de los gobiernos, esa política educativa que esté esa visión de nosotros los padres de familia. Así esperemos que sea, Juan José. ¿Y qué, la Confederación tiene algún pronunciamiento referente a lo que pasó en el IFARU? Lo que sucede es que tenemos confederados que son abuelos, que muchos de ellos están en silla de ruedas, que hace mucho tiempo, hace 25 años, su último hijo salió del colegio y por una extraña razón, cada administración los ha mantenido en esa posición y por eso todos los gobiernos tienen esa mora con nosotros los padres de familia. Si ustedes quieren que este problema camine, que las cosas empiecen a mejorar, nos tienen que empoderar a nosotros los padres de familia. Sí, los que tienen hijos realmente. Correcto. En las escuelas, porque eso de que yo sea el representante de un vecino incluso, pues dice mucho de la educación. Bueno, don José Ramos, como siempre un placer recibirte aquí en Next Noticias y en el programa Entre Líneas. Información comercial. Cuando regresemos, el mundo, después del cambio. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos al análisis internacional. Nos acompaña como todos los domingos Alonso Correa. Bienvenido, Alonso, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Y pues esta semana, a pesar de que no ha habido muchísimo movimiento en el ámbito geopolítico, sí que se ha, noticias así relevantes, sí que se ha logrado concretar la compra por parte de Elon Musk de Twitter, que ha empezado a despedir a gran parte de los directores y ejecutivos del antiguo régimen en Twitter. Hay que ver cómo se mantiene esto y cómo van a ir las acciones de esta red social una vez que ahora Elon Musk ha implementado casi la libertad de expresión, regresando a muchos de los artistas y políticos que les habían bloqueado la cuenta permanentemente, los ejecutivos y directores de la antigua administración. Pero hablando de noticias del ámbito geopolítico y nos afectan a todos, son realmente dos, que son las importantes en el macroesquema general de las cosas. El primero es la victoria de Xi Jinping para su tercer mandato y pues, que se ha logrado ganar casi el núcleo duro de todo el Partido Comunista Chino. Y que esto no solamente va a hacer que China mantenga estas políticas de expansión y de tratar de levantar los límites de China y llevarlos a lo largo y ancho tanto del Mar Amarillo como del Pacífico. Estas expansiones hacia Indonesia y estas expansiones hacia las islas más alejadas como es la Samoa Americana. Hay que ver cómo este mantenimiento del poder de Xi Jinping va a afectar a los antiguos líderes, porque ya se vio
que hubo un pequeño escándalo durante el Congreso de la semana pasada en donde se sacó de manera extraña a un expresidente chino. Ay, Hay que Jiang ver Zemin. también cómo afecta esto a la relación con Estados Unidos, que recordemos que Xi Jinping ha sido pues, el líder de esta guerra económica en contra de los Estados Unidos, que primero se encrudeció con el mandato de Donald Trump, ha empezado a decaer ahora con la llegada de los demócratas. Bueno, Pero es que yo creo que Alonso, que no tanto el decaimiento, porque el viernes, bueno, el jueves más bien, se hizo público este documento del Pentágono firmado y cuando se presenta a los militares en zafarrancho de combate, hablando de esta status quo que está habiendo. Y yo creo que es la respuesta también a esa entronización de Xi Jinping. Sí. Nunca había habido un líder chino desde Mao Zedong que tomase las riendas sin cederle un espacio a nadie. Antes había una especie de cofradía, pero ahora mismo es, ¿sabes? A cal y canto, un líder único, político, militar, y que pues, tiene objetivos claros. 2035, China debe tener un ingreso per cápita mayor a $30,000 al año y ser la primera potencia económica y casi militar del mundo. Sí, pero también hay que entender más o menos cómo se mueven las estrategias para controlar el mundo de ambos partidos estadounidenses. Los republicanos, como hemos visto, son mayoritariamente económicas, ¿no? Como el gobierno de Donald Trump, que era muy, muy acérrimo a enfrentarse, pero llevar aranceles, meter aranceles y pelearles en el ámbito económico a China, yo creo que esa es su especialidad. Mientras que Biden se ha visto que está utilizando otras herramientas convencionales de los demócratas, como son pues, el ahorcamiento por parte de los países que están alrededor de China. Estamos viendo que Vietnam está haciéndole pues, bastante competencia económica. Estamos viendo que Japón está enfrentándose a los avances chinos por todo el Mar Amarillo. Estamos viendo que Filipinas se niega a ceder el territorio que China reclama como suyo. Estamos viendo que gran parte de las islas cercanas a Australia ya se están negando a hacer economía con China. Y es que es una guerra no tan directa como la que tenía Donald Trump, pero sí mucho más sofisticada, mucho más, podríamos decirlo, un poco menos visual, menos mediática. Así que, como le he dicho, este mantenimiento en el poder de Xi Jinping, que como lo hemos visto ha llevado a China a competirle de tú a Estados Unidos, va a ser, yo creo que uno de los objetivos a vencer de este Tour of America, como ya lo he llamado, y como dije que lo saqué de un ensayo que leí hace poco, que explica de manera bastante buena el cómo los Estados Unidos está tratando ahora de vencer a ambos de los competidores que tiene principales de una manera casi directa y sin escrúpulos. Y también hablando de competidores a vencer y hablando exactamente del otro protagonista que son los Estados Unidos, esta semana el presidente Joe Biden tuvo unas declaraciones pues, que están empezando a hacer temer a muchos de los países que viven cercanos a Ucrania, a los combatientes en Ucrania y a todos aquellos que les esté afectando este conflicto, que es pues, que una amenaza, una advertencia a Rusia acerca de utilizar una bomba nuclear sucia. Esto, a pesar de que son solo declaraciones, pues se puede llevar al término de que los Estados Unidos pueden estar seguros de que, tal vez no hoy, tal vez no el próximo mes, pero en algún momento y más, si los avances ucranianos siguen con el buen pie y la buena letra que están teniendo, pues van a terminar llevando a los rusos a la esquina de tener que utilizar este armamento militar. Y eso ya es peligroso no solo para el conflicto, sino para el resto de Europa, porque se va a ver envuelto en un conflicto universal que los va a poder llevar a la edad de piedra otra vez. Así que hay que estar muy atentos de los movimientos que está teniendo Estados Unidos y estar muy atentos de los movimientos de Rusia, porque recordemos que lo estamos arrinconando y estamos abarcando, ya que Suecia y Finlandia están ahora entrando en proceso de entrada, son parte de la OTAN de facto,
Pero es que ya con el presidente de los Estados Unidos advirtiendo a Rusia acerca del uso de este tipo de armamento, pues, ¿sabes? Asusta un poco acerca de la realidad que puede estar acercándose cada día que pasa de combate. Y en realidad, en parte, pues, se puede ir diciendo que estamos llegando a buen puerto ahora en Europa, porque no solo se ha logrado llenar las expectativas del almacenamiento de gas, ya que el precio de esta última semana ha caído bastante. Estamos viendo mínimos, por fin, en el precio del gas y de la electricidad desde hace mucho tiempo. Los últimos registros son 72 euros el megavatio, cosa que no se veía. Estábamos hablando de casi 700 hace unos meses, de que íbamos a llegar a 700 euros el megavatio. Por suerte no pasó. Estamos viendo un decrecimiento. ¿Por qué? Porque se llegaron a las expectativas, se logró llenar estos recursos, este almacenamiento de gas, y hay que ver si se puede aguantar el invierno, que parece que viene frío, como lo declaró Steinmeier, el presidente alemán. Pues si es que Alemania, yo creo que es el centro de lo que le sucede a Alemania, se va a recrudecer en el resto de países de la Unión Europea, y ya Steinmeier está advirtiendo de que a Alemania le está tocando, pues, tiempos de viento en contra, tiempos de crisis. Y es que se está viendo tanto en el alza de los precios, se está viendo, pues, en esta incertidumbre del precio de la luz. Y es que esperar a que llegue el invierno va a ser bastante fuerte, más ahora con estas lluvias que están inundando gran parte de Europa. Hay que estar atentos y tener en mente que van a ser tiempos difíciles para el continente, y que esto, quieras o no, pues, salta el Atlántico y va a tocarle al nuevo continente. Hay que estar también pendiente de estos movimientos y de cómo se va a desenvolver o se está desenvolviendo el conflicto en Ucrania, que parece que Jersón, esta última ciudad, esta capital de las nuevas anexionadas de Rusia, está a punto de enfrentarse, como ya lo dijo el presidente Zelensky, en la batalla más dura de la campaña, porque es la única ciudad, la única capital que le queda a Rusia al este del Dníper. Así que hay que ver cómo se desenvuelve esto y cómo las ayudas occidentales siguen, pues, aliviando el combate para los ucranianos. Bueno, otra cosa importante, Alonso, hoy elecciones en Brasil, elecciones el martes en Israel y el próximo martes elecciones de medio término en los Estados Unidos. Elecciones en Brasil, pues, como lo dijimos cuando hubo este empate técnico en Brasil entre Lula y Bolsonaro, una segunda vuelta para Lula va a ser horrible. Hay que ver cómo se afectan estos votantes de segunda, no de segunda categoría, sino de segunda vuelta, y cómo apenas esos 6 millones van a afectar, pues, a quién va a ser el líder brasileño. Porque Bolsonaro, en esta campaña para mantener el poder, pues ha llamado a aquellos que no fueron a votar, o a los que estuvieron dubitativos acerca del voto que dieron, a ver si cambian. Y van a ser exactamente esos 6 millones, ese 3% de la población, los responsables de decidir quién va a ser el próximo presidente brasileño. Así En es. Israel, pues hay que esperar. Bennett realmente no ha hecho un mal término, siendo un primer ministro que llegó, pues, casi de volada, de cambio. Hay que ver cómo se desenvuelve eso, y muy posiblemente veamos en estas elecciones de segundo término una victoria republicana que va a coger el Congreso, pues, de manera brutal. ¿Por qué? Por la desestabilización que está teniendo el país, por los precios del combustible, por las promesas que no se han cumplido por parte del gobierno. Y es que ya hemos visto que Estados Unidos, una vez que empiezan estos 3 puntos a aparecer en todo el país, se va de un lado para el otro. O sea, que veremos muy posiblemente estados completamente azules convertirse en rojos, y estados de 50-50 decantarse por algún partido. Así es, Alonso Correa, desde España. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, mañana se discutirá y analizaremos de seguro los resultados de las elecciones en Brasil. Entramos en las fiestas patrias, el país
El gobierno se va prácticamente libre desde Del martes. Sí, del martes al mediodía se van a ir libres, así que habrá inversión de carriles, todo eso durante la semana de Fiestas Patrias. Bueno, así que disfrutar de estas Fiestas Patrias, de parte de todo el equipo, pues enviar nuestro más sentido pésame a la primera dama, Yasmín Colón de Cortizo, por el fallecimiento de doña Antonia, su madre. A todos, gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite a las 6 de la tarde en KW Continente. A todos, pues que pasen un extraordinario domingo. Mañana 6 en punto de la mañana. Les esperamos en la edición matutina de Next Noticias.